Cuando pasas tantas pruebas al punto de sentir que no puedes salir de allí, la vida o el universo o algún ente mágico te da la oportunidad de respirar por un instante y logras ver la luz al final del túnel. La oscuridad se vuelve brillo, el negro se vuelve colores hermosos, lo agrio se vuelve dulce y tu sabor favorito de helado te refresca como nunca antes. Es como si todo te sonriera o la suerte regresara a ti. Es como si todo por lo que alguna vez lloraste estuviera frente a ti, dándote el sentimiento más hermoso que pueda existir. El dolor, los gritos, la frustración, el enojo, el sentimiento de culpa, todo desaparece en ese momento de revelación. Y solo queda aquel pequeño instante en el que te das cuenta de que todo pasó por una razón. Sea grande, sea pequeña, todo sucede por una razón. Quizá debíamos crecer más, quizá debíamos madurar, quizá debíamos aprender a ser más independientes, o quizá era necesario un poco de dolor para saber lo que deseábamos. Durante mucho tiempo me culpé por muchas cosas. Cargué con un enorme peso al punto de deprimirme y dejar de lado mis obligaciones. Pensé que quizá merecía aquel dolor y mucho más por no haber peleado en el momento que debí, pero luego la revelación llegó a mí. Supe que no todo fue mi culpa y supe que no debía cargar con tanto cuando había más involucrados. El crecer sola, bajo la tutela de una mujer estricta, me hizo un títere. El crecer con un círculo social tan pequeño me hizo insegura. El crecer con tan poco cariño me hizo cegarme al punto de apresurar las cosas. Pero ¿quién no ha hecho locuras por amor? Enamorarme de ella es lo más increíble que he podido hacer en toda mi vida. No mis hoteles, no mis galerías. Ella. Todo va a ella una y otra vez. Y si tuviera la oportunidad de cambiar algo en el pasado, la tomaría, pero solo para cambiar su dolor y su pérdida por algo mejor. Pero luego lo pienso, luego lo analizo, lo veo de pies a cabeza y me digo a mí misma, ¿dónde estaríamos si nada hubiera pasado? Quizá ella nunca hubiera sido boxeadora, quizá Charlotte nunca hubiera abandonado su sueño. Quizá Mark estaría con vida. Quizá todo sería distinto y las personas que conocemos no estarían en nuestras vidas. Todo queda allí, en un quizá. Quizá nada hubiera sido como lo es ahora. Amo mi vida. Amo el rumbo que tomó. Amo lo que he formado con ella. Pero me hubiera gustado que todo ocurriera de una forma menos trágica. Sin embargo, estamos aquí. Y este es nuestro ahora. Y amo eso también. Amo lo que somos. Amo nuestro amor. Y amo la pequeña familia que estamos formando. Nuestro amor sigue siendo puro e intenso. Es como si cada día hubiera algo nuevo por amar en ella, incluso con los años a su lado. Siento que conozco algo mucho mejor en ella, algo que atesoro y amo con todo mi ser. Es como sentir que el tiempo se detiene cuando la miro. Es como tocar el cielo cada vez que la siento cerca. Es como sentir la calidez del sol cada vez que la abrazo y ella ríe en mi oído. Mi corazón no podría estar más enamorado del suyo. Mi alma no podría estar más enamorada de la suya. Mi cuerpo no podría estar más acoplado al suyo. Como estar hechas para encajar. Como haber sido creadas para amarnos. Como si nuestra misión en esta y en posiblemente todas nuestras vidas sea encontrarnos y enamorarnos. Dos extrañas, con vidas distintas y situaciones diferentes, enamorándose perdidamente al punto de formar una familia. Mi familia, solo mía. Nada ni nadie podría impedir mi felicidad, y mucho menos impedir que esté con ella y con mis hijos. No puedo evitar ser tan posesiva con ellos. No puedo evitar sentir que cualquiera podría hacernos daño.
no puedo evitar pensar en que muchos nos ven con deseos de separarnos, pero es por todo lo que ha pasado con nosotras. Es por el miedo a que algo nuevo ataque nuestras vidas y nos separe. O quizá son solo delirios de mi parte. Frin. Su voz agitada me saca de mis pensamientos y me abrazo con más fuerza a su cuerpo al escucharla. Cariño. Sus brazos me abrazan suavemente, mientras deposito un suave beso en su cuello. Aquella noche tiene algo especial, de esas que no se repiten fácilmente, y su ánimo desbordante solo hace que todo se sienta más intenso. Mark aún sigue teniendo miedo a la oscuridad, y solo cuando gasta tanta energía al punto de no ser despertado por nada en el mundo, es que aprovechamos aquello. Y también, mucho más temprano, había tenido una discusión con ella. Admito que fue tonto de mi parte, pero odio cuando otras mujeres la miran con otras intenciones. Becky algunas veces es muy tonta en ese sentido. Sus ojos siempre están puestos en mí, ajena completamente a las miradas externas. Desde que Becky está embarazada, noto una conexión más profunda y especial entre ambas. A veces parece guiada por una pasión que no le había visto antes, tan intensa que me toma por sorpresa. Hay momentos en los que me preocupa no saber si estoy siendo demasiado para ella, pero luego, cuando la escucho como hoy, sé que lo que siente es auténtico y profundo. Eres mi esposa, solo mía, susurro, subiendo a su boca, besándola. Soy solo tuya. Ella enreda sus dedos en mi cabello, guiando mi rostro hacia el suyo. Nuestros labios se encuentran en un beso profundo. Se siente tan bien estar contigo, susurra dulcemente mientras acaricia suavemente mi cuello. Quédate así, por favor. Verla embarazada me genera una extraña sensación de amor. Ella me abraza como si quisiera permanecer así conmigo siempre. Su respiración profunda me contagia de emoción. Estamos profundamente conectadas, entregadas una a la otra en un momento lleno de cariño y amor, pero así es siempre. Cada vez que estamos unidas es como una primera vez. Y yo amo eso. Mami. Ambas nos miramos con temor, intentando calmarnos. Mark está a pocos pasos de la puerta. La habitación permanece en penumbra. Mark algunas veces es peor que Nam. Ve a la cama, cariño. Hablo tranquila. Mami, tengo miedo. Su vocecita nos invade nuevamente. Cariño, ve a la cama. Mami y yo iremos en un momento. Becky habla fuerte, pero el pequeño se queja, negando. Estamos hablando, ya te acompañamos. ¿Prometes no tardar?, pregunta con inocencia. Hago una leve mueca de sorpresa cuando Becky se mueve rápidamente. Lo prometo, ve a nuestra cama, ya iremos. Extiende sus manos para que la ayude a bajar. Muévete, Frin, me pide susurrando y yo niego. Nos va a ver. Hablo con miedo y ella gira sus ojos, tomando mi mano para caminar a pasos lentos, prácticamente estando camuflajeadas entre las sombras. Ma, ven por favor. Habla con temor y sabemos que si alguna no se acerca, él vendrá. Tú, señorito, eres un niño muy inoportuno. Becky habla, acercándose hasta donde él está mientras yo corro hacia el baño. No tardó mucho, y en cuanto estoy lista, encuentro a nuestro hijo en la cama hecho una bolita, completamente dormido. Sabíamos que aquello era simplemente una mala costumbre, no porque exactamente tuviera miedo a la oscuridad, pues muchas veces, cuando se quedaba con Charlotte, él podía dormir tranquilamente en una habitación. Quizá Becky y yo lo malcriamos bastante. Ella se acerca a mí y luego me abraza, dando un beso en mi cuello, alejándose después. Tu hijo algún día nos va a dar un infarto.
susurro, y ella se ríe. No es solo mío, aclara, llevando mi mano a su vientre, donde nuestro bebé está muy despierto. Este pequeño ahora no quiere descansar. Últimamente, nuestro bebé se mueve con más energía en momentos en que compartimos cariño y alegría. Según nuestro pediatra, eso es completamente normal en mujeres embarazadas, ya que las hormonas que se liberan durante esas emociones pueden influir en el bebé, haciéndole sentir ese mismo bienestar. Me acerco a mi pequeño y él rápidamente se gira para subir encima de mí, abrazándose a mi cuello y descansando. Su cuerpo es un completo sauna y eso me hace reír, pues es idéntico a Becky en ese sentido, siempre acalorado. Espero a mi esposa mientras ella se ducha, ajusto la almohada bajo mi cabeza y observo la hora en mi teléfono. Las 2 de la mañana. Mucho antes de poder dejar el teléfono en la mesita de noche, un mensaje llega y aquello activa una alarma dentro de mí, pues nadie suele escribirme a esa hora. Solo malas noticias se pueden esperar. Suspiro al leer el mensaje y respondo rápidamente, dejando el teléfono a un lado. Acaricio el cabello de mi pequeño y doy un suave beso, cerrando mis ojos. En cuanto mi esposa sale de ducharse, su aroma a champú y jabón invade la habitación. Ella sale secando su cabello con una toalla, mientras una linda pijama con conejitos estampados adorna su hermoso cuerpo. Se acuesta al otro lado mientras continúa secando su cabello, pasa una mano por la cabeza de Mark y luego le da un beso, acercándose a mí. Angélica me escribió, susurro, y ella se mantiene en su lugar acariciando el bracito de nuestro hijo. Nuevamente Sara está en el hospital. Becky suspira, enderezándose en la cama, mientras tira la toalla al suelo. Su madre llega mañana y creo que su tía ya está aquí. No lo sé, no dio mucha información. Creo que debería ir. Becky habla, mirando su teléfono. También me envió un mensaje. Explica, deslizando sus dedos por la pantalla. Acaricia su vientre suavemente, como si quisiera calmar su ansiedad acumulada. Amor, es muy tarde. Susurro, moviéndome un poco para dejar a Mark en el colchón y poder sentarme. Debería ir yo. Llamaré a Nam para que venga y te ayude con Mark. Becky me observa, negando. Es mi mejor amiga, Frin. Becky me mira seriamente. Y Sara nos ayudó mucho. Necesito estar ahí. Suspiro, colocándome de pie para rodear la cama y así poder estar a su lado. Está bien, llamaré a Nam entonces para que venga. Ponte ropa cómoda, arreglaré la maleta. Becky sonríe y toma mi mano. Que estemos en el hospital no significa que esté de parto. Habla con obviedad. Recuerda que Mark se adelantó a la fecha. Le digo. Y el doctor dijo que estos meses serían los más importantes al ser tu primer embarazo. Recuerdo, mientras continúa con sus caricias en mi mano, sonriendo. ¿Te acuerdas de eso en momentos así, pero no cuando me tenías de esa forma hace unos minutos? Pregunta con picardía, y yo siento mis mejillas calientes. No te quejes, le digo, colocándome de pie para salir de la habitación. Llamo a Nam y le informo de lo que está sucediendo. Ella rápidamente comprende y me avisa que llegará en pocos minutos. Mientras tanto, Becky y yo nos preparamos para salir, pues no queríamos dejar sola a Angélica en un momento como este. Sara había estado teniendo problemas en el corazón y lamentablemente la doctora que la atendía en el hospital se retiró por un terrible accidente en el que estuvo involucrada. Eso fue un completo escándalo. Incluso la dueña del hospital murió y todos los medios solo hablaban de eso. En cuanto otro doctor comenzó a ver a Sara, informó a sus familiares que debía tener otra cirugía de corazón. Sin embargo, esta sería mucho más riesgosa.
Sara ya no es la misma mujer con energía de hace años, así que tomar esa cirugía sería como caminar con los ojos vendados en una cuerda floja. Su familia no podía decidir por ella, y Sara no quiso tampoco tomar aquel riesgo, pero entonces su salud fue decayendo y su corazón poco a poco disminuyó sus ritmos cardíacos. La última vez que la visitamos, la amiga de Angélica, quien es enfermera, nos dijo que su estado es algo crítico y solo sería cuestión de tiempo. No quiso decirle aquello a la americana, así que se acercó a Becky y a mí. ¿Cómo está ella?, pregunto en cuanto me acerco a Angélica, quien me abraza como saludo y luego hace lo mismo con Becky. Está dormida, susurra, acariciando el vientre de mi esposa. ¿Y el mini Armstrong?, pregunta sonriente, intentando demostrar aquella personalidad alegre que siempre la ha caracterizado. Está con Nam y Billy. Becky responde, tomando lugar en la silla, haciendo que la americana se siente a su lado. Oye, yo soy su tía favorita, debiste traerlo. Intenta bromear, así que me siento del otro lado de ella, acariciando su mano. Él vendrá en la mañana, confieso, haciéndola reír. Tú deberías descansar, ve a casa, Becky y yo nos quedaremos. Angélica niega, apoyando su espalda en la silla y luego suspira. Por favor. No, Samantha también me lo pidió, pero no me quiero ir, mi tía vendrá en unas horas, irá por mamá al aeropuerto. Explica, yo me quedaré. Cruzo mi mirada con Becky, quien solo mueve su cabeza. No quiero hablar ahora de eso. Mejor hablemos de este pequeño. Se acerca al vientre de mi esposa haciendo una voz divertida. Hace siglos que estás embarazada. Estoy en mi 8º mes, exagerada. Becky habla divertida, intentando hacerla reír. Está sano. En el último chequeo que tuvimos, el doctor dijo que todo va bien. ¿Ya sabes qué es?, pregunta curiosa y ambas negamos. Al igual que Mark, queremos que sea sorpresa. Explico, y Angélica solo mueve su cabeza. Es extraño ahora verla tan tranquila. Por lo general ya estaría bromeando con cualquier tontería, pero la entiendo a la perfección. Angélica es un lindo nombre, si es niña. Me guiña y yo niego. Ya tenemos suficiente con una Angélica, le digo, golpeando suavemente su cabeza. Ángel es lindo nombre, si es niño. Ella insiste nuevamente, así que Becky y yo solo nos reímos de sus cosas. Piénsenlo. Las tres nos quedamos en silencio. Ella continúa con las caricias en el vientre de Becky, lo que me hace sonreír. En mi embarazo con Mark, las pocas veces que Angélica podía estar en Londres, era igual. Su curiosidad por un vientre enorme y un bebé viviendo allí la hacían parecer una niña pequeña llena de muchas preguntas. Constantemente acariciaba mi vientre o hablaba con Mark, y solo unas pocas veces la vi haciendo lo mismo con Infa. Angélica es una niña pequeña algunas veces, aunque Becky y yo hemos llegado a la conclusión de que quizá desea ser madre, pero solo son pensamientos que ambas compartimos. Angélica algunas veces es una caja llena de sorpresas, y, considerando lo infantil que es con Navi y Mark, probablemente sus hijos terminen criándola a ella. ¿Cómo van las cosas con Samantha? Becky decide interrumpir el silencio cómodo y la americana sonríe. Lo estamos tomando con calma. Son sus palabras. Ambas sabemos lo que sentimos, pero ahora mismo ella está pasando por un momento algo tenso, igual que yo. Susurra, mirando sus manos. No queremos apresurar nada, así que solo somos amigas por ahora, explica. ¿Aún no sabe nada de ella?, pregunto, y Angélica niega. Ninguno de sus amigos lo sabe, así que está más concentrada en eso. Algunas veces le intento decir que probablemente está bien,
pero supongo que la historia detrás de todo es más grande. La americana sonríe sin ánimos, suspirando. Todo estará bien, susurro, apoyando mi cabeza en su hombro. Jamás imaginé que aquel momento llegaría, el instante en el que la alegría de Angélica sería opacada por la tristeza y la desesperación de no poder tener el control de las cosas. Sara es demasiado importante para ella, es su abuela, pero también es su mentora y la mujer que mejor le ha enseñado en esta vida. No podría estar más agradecida con Sara por todo lo que hizo con Becky y Charlotte en el pasado, y sobre todo, no podría estar más agradecida de que Angélica sea una fiel copia de ella. La mujer es tan sabia e inteligente que algunas veces sus palabras dan directamente en el punto al que se quiere llegar. Por no mencionar también el enorme amor que siente hacia todas las personas que rodean su familia, y no me refiero solo a la sangre. Ama tanto a Becky y a Charlotte, así como ama a Navi, Thomas y a mi Mark. Sé que esto para las hermanas Armstrong también es bastante duro, pues aquella mujer fue el ángel que las rescató de la oscuridad que en algún momento las envolvió en aquel terrible pasado, y ahora mismo necesitan un apoyo incondicional. Por más que le insistía a Angélica y a Becky que fueran a descansar, ninguna de las dos quiso dejar el hospital, así que pasamos gran parte de la noche allí, simplemente hablando de cualquier tontería o quedándonos en silencio. En cuanto amaneció, Charlotte llegó junto a Infa, quienes habían dejado a sus hijos con la niñera. Las horas siguientes solo estuvimos envueltas en la espera de saber qué pasaba con Sara. Los doctores no nos decían mucho, y las pocas veces que pudieron calmar nuestra ansiedad fue con un «ella está durmiendo». No sabría decir si es solo negligencia médica o así es el protocolo, pero no me parece justo que solo nos tengan con esa espera. Samantha, la amiga de Angélica, llegó vestida con su respectivo uniforme, nos saludó rápidamente y luego ingresó a la habitación donde se encuentra Sara. La americana pasea de un lado a otro por el pasillo. Su madre y su tía solo la observan, también con la misma preocupación en sus rostros. Me acerco a mi esposa, quien está acariciando su vientre, observando su teléfono. ¿Te sientes bien?, pregunto, sentándome a su lado. Pareces inquieta. Acaricio su mano, jugando con el anillo en su dedo. El bebé se está presionando mucho en mis costillas, susurra haciendo una mueca, y me duele un poco. La miro casi sin poder creer lo que está diciendo. ¿Por qué no me lo habías dicho?, pregunto con rudeza. Vamos a casa, así descansas y vemos cómo está Mark, le pido, pero Becky niega. Rebecca Armstrong, vamos ahora. Le hablo fuerte y ella me mira con el ceño fruncido. Maggie no puede tener a Mark todo el día. Nam y Billy vienen para acá. No quiero dejar a Angélica. Además, pueden avisarnos sobre Sara. Aprieto mi mandíbula, escuchándola. No seas terca. Charlotte se acerca pasando una mano por el cabello de su hermana. También te he visto hacer muecas. Ve a casa y descansa, te avisaré cualquier cosa. Se arrodilla frente a su hermana, acariciando su rostro. No hagas que me enoje. Becky simplemente mueve su cabeza, sin poder discutir conmigo y con Charlotte al mismo tiempo, pues también sabe que debe estar tranquila debido a su embarazo, y ahora mismo la situación no está para alterarse. Ella se acerca hasta Angélica para abrazarla y así poder despedirse. Sin embargo, aquello nunca se logra concretar, pues una especie de alarma comienza a sonar y rápidamente varias enfermeras, junto con otros doctores, aparecen corriendo hasta la habitación donde se encuentra Sara. Me acerco a Becky y tomo su mano. Tanto ella como la americana no saben lo que sucede. Las demás están del mismo modo
Y la alarma podría ser algo escandalosa, de no ser porque estamos concentradas en lo que ocurre. Una especie de sensación rara se instala en mi pecho y no sabría explicar si es buena o mala. Solo sé que es una sensación bastante familiar, como cuando de pequeña me dijeron sobre la muerte de papá o cuando, años atrás, Becky me dijo en aquel elevador que Mark había muerto. Mi corazón no baja de aquel ritmo acelerado que tiene y mi garganta se ha secado. Puedo sentir cómo mi esposa aprieta mi mano, pero estoy más concentrada en observar la puerta que está cerrada ante nosotros. ¿Y si Sara? Niego rápidamente y me acerco a mi esposa, tomando la mano de Angélica también, para guiarlas lejos de allí. Sin embargo, ambas están pegadas al suelo, como si no quisieran moverse de allí. Aprieto las manos de ambas, pero ninguna reacciona. Y solo en cuestión de minutos, o quizá segundos, o quizá horas, no lo sé, un doctor aparece. Su rostro. Puedo reconocer todo lo que tiene por decir con solo ver sus ojos. Lo he visto esa mirada. La tenía mi madre cuando papá murió. La tenía Becky cuando me dijo que Mark murió. La reconozco. Ni siquiera escucho lo que dice. Puedo ver su boca moverse y sus manos. La madre de Angélica cubre su boca y llora. Su tía está en un estado de shock. Angélica sale de aquel pasillo, probablemente buscando la salida del hospital, y Becky, ella me aprieta con fuerza la mano, sacándome de mi estado. Luego, acaricia su vientre abultado y hace una mueca, inclinándose un poco. Tiene lágrimas en sus ojos, pero no sé si es por el dolor de la noticia o el posible dolor que está teniendo ahora mismo. Entonces suelta un grito de dolor y en cuanto miro a sus piernas, su pantalón está manchado de sangre. La desesperación se apodera de mí y la sujeto con fuerza, pero ella se arrodilla y comienza a quejarse. Charlotte se acerca y me ayuda a levantarla. Samantha, junto a otra enfermera, ha traído una camilla. Con ayuda de Charlotte la subimos a esta y rápidamente se llevan a mi esposa. Camino detrás de las mujeres, pues aquella situación ha disparado todas las alarmas en mi interior. Envío un rápido mensaje a Nam y luego me acerco hasta la camilla, donde Becky está aún quejándose y llorando. Aquí estoy. Tomo su mano. La ingresan a una habitación y comienzan a quitarle el pantalón, pues deben saber lo que ocurre. Señora, necesito que se retire. Una enfermera se acerca a mí, pero yo niego, tomando la mano de Becky. Señora, ella estará bien, pero ahora mismo necesitamos hacer nuestro trabajo. No, por favor. Becky susurra, quejándose nuevamente, y aquello me causa dolor. Verla llorar y sufrir me destruye por completo. Es mi esposa, no me puedo ir. Hablo desesperada, pero la enfermera me empuja. No me puede sacar, es mi esposa. Grito, y otra enfermera se une para sacarme de la habitación. Por favor, es mi bebé. Susurro, en cuanto el doctor ingresa y la puerta es cerrada en mi cara. Paso mis manos por mi cabello, alando los mechones con fuerza por sentirme frustrada. Puedo escuchar los lamentos de Becky al otro lado. Probablemente sean por la pérdida de Sara y por los fuertes dolores que tiene. Charlotte llega corriendo hasta donde estoy. Sus ojos rojos, al igual que su nariz, me dan a entender que la mayor de las Armstrong también está sufriendo, y sin poder decir alguna palabra, ella me abraza fuerte, así que me permito soltar las lágrimas. Pensé que no iba a tener más pérdidas como aquellas. Pensé que todo iría bien en mi vida después de haber tenido el perdón que tanto necesité. Pero la vida es cruel. Te quita lo que más amas. Charlotte acaricia mi espalda. La puedo escuchar sorber por la nariz
y sé que también se está dando la oportunidad de llorar. Luego recuerdo a mi esposa y el miedo aumenta mucho más, pues no sé lo que pueda estar pasando en aquella habitación, y Sara murió hace pocos minutos. Necesito verla, susurro. Necesito estar con ella, Charlotte, por favor. Suplico, pero sé que la mayor de las Armstrong no puede hacer nada al respecto. Ella no es doctora. Ya la verás. Me trata de tranquilizar. Ya casi podrás verla. Susurra, apretándome mucho más a su cuerpo. Señora Armstrong. La voz gruesa del doctor hace que ambas nos separemos, mirándolo. La señorita necesita una intervención. El bebé se enrolló el cordón umbilical en el cuello y corre riesgo de asfixia. Necesito que autorice la cesárea. Niego, sin entender lo que pasa. Charlotte también está tan confundida como yo, así que ambas nos miramos. Pero ella está de 8 meses. Dijeron que podría tener un parto natural, sin intervención. Hablo rápido, mirando al doctor, quien se quita el tapabocas y suspira. El bebé no puede esperar. Si el estado alterado de la paciente continúa, puede perderlo. Necesito que me diga si hago la cesárea o no. Me mira y yo siento un enorme peso en mi pecho y espalda. Nuevamente miro a Charlotte y ella eleva una ceja. Frin, eres su esposa. Tienes que decidir. Abro mi boca, pero ninguna palabra sale de mí. La desesperación por ver a Becky es más grande y el posible nacimiento prematuro de mi bebé causa muchas emociones en mi interior. La diferencia es que no sé si son buenas o malas emociones. Está bien, susurro, tragando saliva, sintiendo un enorme nudo en mi garganta. Sígame, por favor. Miro una última vez a Charlotte, quien toma mi mano y la aprieta con fuerza, moviendo su cabeza en afirmación. Camino detrás del doctor e intento calmar mi respiración. Me siento tan alterada como cuando estuve en labor de parto, pero aquella alteración era porque el dolor era insoportable, no muy diferente ahora, si soy sincera. La pérdida de Sara, el nacimiento de mi bebé. Ni siquiera he podido llorar una muerte cuando ya siento que podría desmayarme de solo saber que mi bebé nacerá. Esto no es como lo planeé. Esto no es como lo visualicé. Se supone que Sara conocería a mi bebé. Se supone que Sara vería a sus chicas Armstrong continuar con su vida feliz. Ella se fue mucho antes de lo que esperábamos. Y quizá aquello fue lo que alteró a Becky al punto de causarle un parto prematuro. Pero esto no es culpa de nadie. Esto es solo obra del destino. Cruel y sucio destino. Casi como si estuviera en automático. Mi cuerpo se mueve por sí solo. Ni siquiera sé lo que hago o lo que digo. Simplemente deseo tener a mi esposa conmigo y saber que todo está bien con ella y con mi bebé. El quirófano enorme me hace sentir pequeña. Sujeto la mano de Becky, quien tiene anestesia, así que sus parpadeos son lentos, como si quisiera dormir. Acaricio su mejilla con mi mano libre. A pesar de que tengo el tapabocas, le sonrío, pues necesito que sepa que todo está bien. El doctor y sus ayudantes hacen su trabajo. No escucho lo que dicen o lo que hacen, solo la miro a ella. Me concentro en ella, solo deseo estar con ella. Y en cuanto un llanto fuerte se escucha, es cuando desvío por unos minutos mi mirada. El doctor corta el cordón umbilical del ombligo de mi bebé y luego su ayudante quita el resto que está enrollado en el cuello del pequeño. Mi corazón no puede dejar de latir y en cuanto miro a mi esposa, ella tiene sus ojos cerrados. La desesperación aumenta y comienzo a tocar su rostro, palmeando con suavidad. Amor, susurro, llamándola. Despierta. Mi voz podría estar quebrada debido al nudo en mi garganta. Becky, despierta.
Mis ojos se llenan de lágrimas por la desesperación. Continúo palmeando el rostro de mi esposa, pero ella no reacciona. Las voces alrededor ahora son opacadas por un pitido en mis oídos y el miedo en mi cuerpo aumenta al punto de sentir que me estoy asfixiando. «Becky, por favor», grito. Un hombre intenta alejarme, pero pongo resistencia. «No, no me alejen de ella. No, por favor». Con fuerza, el hombre me aleja, sacándome de la habitación. Mis manos tiemblan al igual que mis piernas. Caigo de rodillas y me quito el tapabocas, tratando de respirar con calma, pero me es imposible, pues el solo recuerdo de ver a Becky en ese estado llega a mi mente, y la sensación intensa de perderla se apodera de mi ser. No puedo perderla, no puedo perderla. Ella es mi estabilidad, ella es todo para mí. Abrazo mis piernas y pego mi espalda a la pared, enterrando mi rostro entre mis brazos y llorando, soltando todo dentro de mí. No sé cuánto tiempo pasa, no sé qué ha pasado, pero en cuanto una enfermera toca mi cabeza, salto del susto, sintiéndome agotada. Mis ojos arden al igual que mi garganta, y el agotamiento en mí es enorme. La enfermera me guía a una habitación. Allí puedo ver a mi esposa en una camilla, respirando con lentitud. El sonido de la máquina que marca sus latidos me tranquiliza y, en cuanto me acerco a ella, tomando su mano y sintiendo la calidez, me suelto a llorar nuevamente. «Despertará en pocas horas, no se preocupe», la enfermera informa. «¿Desea ver a su bebé?», pregunta, pero yo niego. «Quiero verlo con ella», le indico, y la mujer se retira, dejándome a solas con mi mujer. Acerco una silla hasta la camilla y me siento allí, besando varias veces su mano, observando su rostro tranquilo. Es increíble cómo todo puede pasar en cuestión de segundos. En menos de 24 horas han pasado cosas que nadie podría creer si se las dijera, pero ahora soy fiel testigo de que lo insólito verdaderamente existe. No quiero mirar mi teléfono y mi cabeza nuevamente me lleva al momento de la noticia de Sara, pensando en Angélica y en su familia. Pero no puedo dejar a Becky. Ella es mi familia. Cierro mis ojos y suelto un largo suspiro, apoyando mi cabeza en mi brazo. Me dejo llevar por el agotamiento y, en cuestión de segundos, me quedo dormida, sintiendo que un camión ha demolido todo mi ser. Unas suaves caricias en mi brazo hacen que poco a poco recobre el conocimiento. No sé cuánto tiempo dormí, pero lo que sí sé es que apenas abrí mis ojos y vi los suyos, todo cobró sentido para mí. Mi corazón volvió a latir. Mis pulmones volvieron a funcionar. Mi cerebro volvió a trabajar. Me elevo rápidamente y la abrazo, soltando todo el aire retenido, sintiendo sus brazos a mi alrededor. Me separo y acaricio su rostro, soltando varias lágrimas por la emoción. «No vuelvas a hacerlo», le pido, sintiendo mi labio inferior temblar. «Tuve mucho miedo, no me puedes dejar». Ella limpia mis lágrimas, sonriendo y evitando llorar. «Lo lamento», susurra, pero yo niego, besando sus labios con suavidad. «Lamento asustarte». «Ya estás aquí», es lo único que digo, besando su frente. El silencio nos invade, ella probablemente recordando lo que sucedió y yo simplemente agradeciendo a quien sea por haberla traído de vuelta a mí. Una vez más, Becky ha regresado a mí. Evito hacer mención de lo que ocurrió para no alterarla. Sin embargo, el que esté reteniendo su llanto se debe al mismo tema y probablemente no quiera hablarlo. Unos minutos después, una enfermera ingresa, revisa a Becky y al comprobar que está bien, promete regresar con nuestro bebé. La misma mujer nuevamente entra a la habitación y en un cunero trae a nuestro segundo bebé, quien parece inquieto en su mantita rosa.
Es una niña. Sonrió demasiado en cuanto la enfermera la toma en brazos y luego la acerca a Becky, entregando a la bebé en sus brazos. Las emociones pueden con mi esposa, así que se suelta a llorar, acariciando la cabeza de nuestra hija, quien parece curiosa por el rostro que tiene frente a ella. Me siento a un lado de mi mujer y veo a nuestra bebé. Es idéntica a Becky. Me lleno de amor al notar aquello, así que beso la cabeza de mi hija, quien continúa observándonos. «Hola, pequeña», Becky susurra, tomando la manita de la bebé. «Así que tú eres la que hizo un gran alboroto», menciono haciendo reír a mi esposa. «Apenas llevas unas horas de nacida y ya nos quieres alterar». Tomo su manita y ella enrolla sus dedos en el mío. «No me hagas esos ojitos, no me vas a endulzar, estás castigada». Beso su frente y la pequeña no suelta mi dedo. «No puedes ni siquiera castigar a Mark». Becky se burla de mí. «Soy débil ante los Armstrong». Confieso, besando su mejilla. Te amo, Frin». Ambas nos miramos, teniendo muchos sentimientos encontrados. Quizá la situación no sea ahora mismo la más emocionante, principalmente porque estamos aquí debido a una mala noticia que posiblemente esté alterando a los demás involucrados. Sin embargo, Becky y yo nos permitimos disfrutar del nacimiento de nuestra hija, quien se ha adelantado por mucho. Ambas evitamos hablar del tema principal, simplemente nos envolvemos en observar a nuestra pequeña, quien es muy tranquila. Observo por fin mi teléfono y tengo muchos mensajes y llamadas, así que simplemente respondo uno en específico, el cual sé que llegará a más personas. Nuestra pequeña comienza a quejarse, así que la tomo en brazos mientras camino con ella por la habitación. Aquello es algo que a Mark siempre le gustó y al parecer a su hermana también. Al pensar en mi pequeño, no puedo evitar sonreír, pues sé que estará emocionado por conocer a su hermana. Y no me equivoco, pues horas después, al verlo ingresar a la habitación corriendo, con varios globos en su mano, sé que adorará a la bebé en cuanto la vea. Al ver a su madre en la camilla hace un puchero, pero aquella atención se desvanece en cuanto me ve con la bebé en brazos. «Ven a conocer a tu hermana», susurro, y él se acerca con timidez soltando los globos, los cuales golpean el techo al flotar. Me siento en el sofá de la habitación para darle una mejor vista a mi hijo. «Mami, es muy pequeña». Él habla tímido, colocando sus manitas detrás de su espalda. «Mark, estoy muriendo aquí». Becky intenta llamar su atención, pero él la ignora por completo. Nam se ríe mientras se acerca a mi mujer para saludarla, y segundos después aparecen Charlotte e Infa, abrazándola también. «¿La puedo cargar?», pregunta mi hijo, sacándome de mis pensamientos. «Prometo no tirarla». Las risas nuevamente aparecen y yo asiento. «Siéntate en el sofá», le pido, y él no se hace esperar. Sube a este y se sienta, limpiando sus manitas en su pantalón. «Sujétala fuerte». Coloco a la pequeña en sus piernas, arrodillándome en el suelo para poder sostener el peso de la bebé. «Es tu hermana. Tienes que prometer que la vas a cuidar». Mark mueve su cabeza varias veces, sonriendo. «Lo prometo, mami. La voy a cuidar y proteger de todo». Acerca su rostro al de la pequeña, besando la naricita de su hermanita. «Mira, me sonrió», grita con emoción, y yo no puedo evitar sentir que mi corazón podría explotar en ese momento. Miro a mi esposa y a su hermana, quienes observan la escena con lágrimas en los ojos, y luego recuerdo todo lo que ellas tuvieron que pasar para poder llegar a donde están. La emoción dentro de mí es mucha, y posiblemente en ellas lo sea mucho más. Regreso mi mirada a las dos personitas que me alegran mis días,
y casi puedo llorar al observar cómo Mark mira a su hermana. «Mark, ¿guardas un secreto conmigo?», pregunto a mi hijo, quien asiente varias veces. Se llama Sara. Susurro y el pequeño sonríe. «Pero no se lo digas a la tía Angélica, será una sorpresa». Mi hijo cubre su boca, riendo con picardía, inocente a lo que verdaderamente sucede. «Lo prometo, mami». Habla bajo, estirando su dedito meñique para que yo lo sujete con el mío. Los sentimientos alrededor están combinados, hay emoción y alegría por la llegada de nuestra hija, pero al mismo tiempo hay tristeza y luto por la pérdida de Sara. La mujer mayor se fue el mismo día que nuestra pequeña decidió nacer, y todos ahora no sabemos cómo sentirnos al respecto. Becky aún no puede salir del hospital por su reciente cesárea, y nuestra hija, a pesar de haber nacido con excelente salud, debe ser vista por los doctores, pues nació un mes antes de lo planeado. Así que, disculpándome con Angélica, le digo que no puedo asistir al funeral de Sara, y por supuesto, la mujer, como siempre, lo entendió. Becky podría irse ahora mismo del hospital de no ser porque está vigilada, y entiendo la desesperación de mi mujer. Sara fue su luz en su época de oscuridad. En cuanto ambas estamos solas en la habitación, ella llora la pérdida de la mujer, abrazándose con fuerza a mi cuerpo, sorbiendo por la nariz y limpiando sus lágrimas con la misma sábana de la camilla. Me encargo de ser su hombro de apoyo y la abrazo, dejándola llorar todo lo que quiera, pues sé que lo necesita. Su dolor es el mío, su pérdida es la mía. Y mientras dejo que mi mujer suelte todo lo que tiene en su interior, yo me permito cerrar los ojos, pidiendo a Sara, donde sea que esté, que jamás deje a mis chicas, pues sé que ellas la necesitan bastante. Angélica, Charlotte y Becky no serían las mujeres que son hoy día de no ser por Sara. Me hubiera gustado que mi pequeña la conociera, pero sé que quizá su nacimiento fue un tipo de señal. Algo que quizá sea bueno. La muerte trae vida, y la vida trae muerte. Así es todo siempre. Angélica se tomó su tiempo para conocer a nuestra hija. Tampoco la obligaríamos en un momento tan delicado como en el que está. Y en cuanto pudimos regresar a casa, me sentí mucho más segura de que, al menos, mi hija no debía estar hospitalizada por mucho tiempo. Parecía que la hormonal era yo, pues todo me daba llanto y emoción, y en cuanto logré ver a mi chica favorita tomar en brazos a mi hija, supe que no dejaría de llorar por un largo rato. ¿Sabes cómo se llama?, Mark pregunta con picardía, saltando de emoción mientras observa a Angélica, quien niega. «Mami, ¿le puedo decir?», me pregunta, y yo muevo mi cabeza para confirmar su pregunta. Se llama Sara. El silencio en nuestra sala es largo y emotivo. Angélica muerde su labio inferior y mantiene su vista en nuestra hija. Becky y yo nos miramos por un momento y luego observamos a la americana, quien evita a toda costa llorar frente a nosotras. Mark sube al sofá para mirar más de cerca a su tía, sin entender por qué parece estar sufriendo internamente, y en cuanto el pequeño la abraza, la mujer no lo resiste más. Su llanto se escucha. Nuestra hija mueve sus manitas por el rostro de la mujer, quien decide acercarla mucho más para poder abrazarlos a ambos. Mientras tanto, yo me giro un poco, tragando con pesadez para evitar llorar, pero fracaso en mi intento, y las emociones me ganan por la emotiva escena frente a mí. Sabía que la noticia sería emotiva, pero jamás pensé que todo sería así de intenso. Aquella es la primera vez que veo llorar a la americana, y saber que su personalidad es alegre y divertida me hace dar cuenta de que muy detrás de aquella enorme sonrisa que siempre está en su rostro hay un corazón bastante frágil. Y yo solo espero que en algún momento
ella pueda ser tan feliz como lo soy yo con mi familia. Sabía que aquello llevaría tiempo. El sanar algunas veces es más largo que el mismo dolor que en algún momento se sintió, pero mientras ella tuviera nuestra compañía, todo estaría más que bien. Becky es su mayor apoyo, y yo le debo mucho por todo lo que hizo por mí en el pasado, así que alegrar aquel corazón que en algún momento se encargó de traer diversión es mi mayor trabajo. 2 hijos, susurra Angélica. Ambas estamos sentadas en mi patio trasero, observando a Mark jugar con Navi y a mi esposa caminar con Sara en brazos, mientras charla con su hermana, quien también lleva a Thomas. ¿No te sientes extraña?, pregunta, y yo la miro. A lo lejos escucho la risa de Infa con Samantha, mientras Kai intenta miserablemente mover la carne de la parrilla, siendo la principal burla de Nam y Billy. La verdad no, admito. ¿Ya he perdido mi magia? Sonrío y Angélica frunce el ceño. Por Dios, susurra, negando y desviando la mirada. Jamás perderás esa magia, pero a veces lo pienso y creo que si fueras hombre, quizá ya estarían por el número 6. Me río de sus palabras, mirándola con adoración, pues poco a poco está regresando aquella chica feliz. No lo negaré. Me encojo de hombros y ella lleva su mano a su pecho, haciendo un gesto de dolor. Deja de herirme, sabes que aún te amo. Me burlo de ella y golpeo su brazo, escuchando su risa. Deja de decir eso, se lo diré a Samantha. La señalo y Angélica se ríe. Oh, por favor. Se ríe, acercándose un poco a mí. No lo niegues, sabes bien que hubo algo entre nosotras. Golpeo su frente con mis dedos y ella se queja nuevamente. La verdad, hubo un tiempo en el que tuve muchas dudas. Eres una descarada. Tu novia está allá. Señalo, y ella se encoge de hombros. Y mi esposa, allá. Señalo también, pero nuevamente se encoge de hombros. Frin, solo te estoy diciendo lo obvio de la situación. Giro mis ojos, evitando reír. Además, independientemente, siempre vas a estar destinada a Becky. Sus palabras hacen que la mire. Un claro ejemplo es que, quizá si nosotras nos hubiéramos involucrado, lejos de la pelea y tu hotel, te habrías encontrado con Becky en algún momento. Es mi mejor amiga. Obviamente iba a querer que la conocieras. ¿Sí te das cuenta de que decías adorar mucho a los hombres? Angélica se ríe, acercando la silla hasta donde estoy, causando que la mire. ¿No niegas las cosas, entonces? Giro mi rostro, escuchando su risa cínica. Oh, mi querida Frin, sentiste algo por mí, pero Becky es tu persona, así que posiblemente yo hubiera sido la chica del proceso. Nuevamente me río, mirando a la mujer que poco a poco comienza a tomar confianza. ¿Por qué estás hablando de eso ahora?, pregunto con curiosidad, apoyando mi brazo en su silla, acercándome. ¿Qué quieres ganar con lo que sea que yo responda? Angélica no se deja intimidar, como siempre ha sido. Que siempre le gano a Becky, eso quiero. Habla arrogante, recordándome a aquella boxeadora que conocí hace casi 7 años atrás. Eres una arrogante, admite que estuviste enamorada de mí, hasta Becky lo sabe. Ella se encoge de hombros, moviendo su cabeza en afirmación. Tuve mis dudas al principio, pero luego noté mucho la tensión entre nosotras. Abro mi boca en sorpresa, sin poder creer lo que dice. Y luego lo supe. Incluso después de que te casaste, lo sabía. Sí, estuve enamorada de ti. Admite sin ninguna duda, y yo continúo con mi boca abierta. Pero, como lo dije, Becky es tu persona, y lo nuestro jamás hubiera pasado. Además, soy muy leal a ella. Eso lo sé muy bien, hasta mi esposa lo mencionó en algún momento.
Es increíble que me digas eso ahora, cuando iniciaste una relación con Samantha hace pocos días. Angélica, una vez más, se encoge de hombros. Solo quiero decírtelo. No voy a negar algo obvio. Además, la atención nunca aparece por una sola persona. Se acerca a mí, causando que retroceda por su repentino movimiento. Siempre hay dos involucrados. Me guiña el ojo y yo golpeo su frente una vez más. Admítelo. Su confianza ahora parece haber regresado y a pesar de que debería molestarme el tema que está hablando, la verdad es todo lo contrario. Angélica siempre ha sido de esa forma y lo que dice no es del todo mentira, pues incluso en el pasado, Nam notó aquella tensión que la americana mencionó. Pero la razón es más grande que sus fantasías o las mías. Yo en ese momento no estaba para relaciones y mi corazón siempre ha pertenecido a Becky y solo a Becky. Así que pensar en alguien más jamás estuvo en mis planes. Sin embargo, no negaré lo obvio. Angélica me llegó a gustar, y mucho. Fue el apoyo que necesitaba en momentos de tensión, y fue eso lo que me atrajo de ella. Becky lo sabe, se lo confesé alguna vez, pero sé que si se lo digo a Angélica, lo tomará como burla hacia mi esposa, quien nunca ha sido fanática de esas bromas por parte de su mejor amiga. No voy a admitir nada. Hablo firme. ¿No respetas a tu novia? ¿Por qué me dices eso ahora? No lo sé, solo quiero que lo sepas. Habla bajo, riendo. Mi vida ahora mismo está tomando su camino. Perdí a mi abuela hace 2 meses. Tengo por primera vez una novia. Y bautizaste a tu segunda hija con el nombre de la persona que más amé. Eres increíble, Frinchan Kimha. Armstrong. La corrijo, y Angélica hace una mueca de dolor, volviendo a hacerme reír. Eres una tonta. Paso mi mano por su rostro, ambas nos reímos, mirándonos. Si todo hubiera sido distinto aquella noche en la galería, quizás sí hubiera tenido algo contigo. Admito, y ella eleva sus manos en victoria. ¡Lo sabía!, grita, y todos, incluyendo a los pequeños, la miran sin entender. ¡Soy la mejor! Da varios golpes al aire y yo paso una mano por mi rostro, riendo. ¡Demonios! Deberíamos besarnos para romper la tensión de años. Se acerca y yo la empujo. ¡Estás loca! Llamaré a Becky. Ambas nos reímos y, en solo cuestión de tiempo, mi esposa aparece sosteniendo a Sara con un brazo. ¿Qué ocurre aquí?, pregunta curiosa, mirando a su mejor amiga, quien sonríe arrogante. No ocurre nada. Angélica rápidamente habla, colocándose de pie. Hacía reír a tu mujer, tú la tienes abandonada. Dame a la niña, encárgate. Habla rápido, y en cuanto Becky la deja cargar a Sara, la exboxeadora huye del lugar. Es una gallina, susurro, y Becky toma lugar en mis piernas, mirándome bastante curiosa. Es una gallina, muy leal a ti. Beso su hombro. ¿Por qué lo dices? Sonrío y niego, abrazándola con fuerza. Solo sé que, de no ser por ella y Sara, jamás hubiera tomado las decisiones que tomé en el pasado. Becky sonríe, sujetando mi rostro con sus manos. Ellas son una luz. Lo sé, besa mis labios. Ella es mi hermana también. Vuelve a besar mis labios. Y Sara ahora está con papá cuidando de nosotros. Otro beso. Y la única razón por la que no estoy golpeando su rostro es porque la proteges mucho. Otro beso, y yo pellizco su pierna. Déjala. Me río, y Becky frunce el ceño. Pidiéndote un beso, quizá no recuerda que le he ganado en varias peleas. Te amo a ti. Este anillo me lo colocaste tú. Enseño mi mano. Eres la madre de mis 2 hijos. No te enojes con ella, sabes que está regresando a ser como antes.
y eso hace que mi enojo desaparezca. Se abraza a mi cuello. Te amo, Frin. Yo te amo a ti, Becky, y eso nunca va a cambiar. Y nunca lo haría. Sea en esta, o en otra vida, o en otro universo, Becky siempre es y será mi persona. Mi corazón es de ella, como el suyo es mío. Y pueden pasar muchos años. Podríamos ser otras personas. Podríamos regresar a ser dos extrañas. Pero nuestro amor seguiría siendo el mismo. Un amor fuerte. Un amor resistente. Un amor que nació sin buscarlo. Un amor que me hace ser la mujer más feliz del mundo. Fin.